Hola, buenos días, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy estamos dos compañeros de TDT Profesional, Cristóbal como técnico y yo como comercial, y os vamos a explicar las diferencias que hay entre un amplificador de mástil y un amplificador de interior de vivienda. También vamos a resolver algunas cuestiones que nos llegan a menudo de los clientes. Bueno, Cristóbal, ¿nos puede explicar un poquito qué diferencia hay entre un amplificador de mástil y uno de interior de vivienda? Sí, a ver, el amplificador de mástil, así en grandes rasgos, es un amplificador que consta de dos piezas diferenciadas. Uno sería el amplificador en sí de mástil, propiamente dicho, que se ubica junto a la antena en el exterior de la vivienda y al cual le va a llover y le va a caer todo el agua, va a estar en medio de la inclemencia del tiempo y demás. Y luego la otra parte se trata de esta otra pieza, que es una fuente de alimentación, que su único cometido es estar dentro de la vivienda a salvo de esas lluvias, va a estar conectada a la corriente y lo que hace es mandar corriente a una tensión al amplificador de mástil para que éste funcione, se encienda y amplifique. ¿Cómo lo hace? Pues el amplificador de mástil manda la señal de la antena hacia la vivienda por un cable coaxial, como hemos visto en otros vídeos, llega a la fuente de alimentación y esta, a través del propio cable coaxial, va a mandar la tensión hacia el amplificador de exterior. Una pregunta que nos hacen a menudo los clientes es si para montar un amplificador de mástil tienen que pasar un cable de electricidad al tejado. No hay que pasar un cable de electricidad al tejado. Como acabo de decir, el cable coaxial es el único cable por el que baja la señal a la fuente de alimentación y la fuente de alimentación a través de ese mismo coaxial envía la tensión al amplificador de mástil. Eso sería el amplificador de mástil. Un amplificador de vivienda, vamos a tener una única pieza que lo hace todo, se ubica dentro de la vivienda, no va a estar en el exterior. Va a tener un enchufe que conectará a la electricidad, va a recibir la señal por un cable coaxial y va a salir la señal amplificada por el cable coaxial hacia otro lado. ¿Vale? Eso sería a grandes rasgos la diferencia entre un amplificador de mástil y un amplificador de interior de vivienda. Bueno, Cristóbal, ¿y en qué situación instalarías un amplificador de mástil o uno de interior? Sí, es una pregunta muy habitual, que los clientes no saben decidirse por un tipo de instalación u otra, pero siempre es mejor amplificar cuanto más cerca de la antena. Por tanto, siempre que sea posible, lo que vamos a hacer es optar por un amplificador de mástil con su fuente de alimentación. ¿Qué ocurre? Que no toda la instalación es posible. Si usted vive en un edificio de una comunidad de propietarios, no vas a tener acceso a la antena por su propio amplificador. Lo lógico es que esa comunidad tenga una única antena que vas a tener a una cabecera de amplificación que se distribuye en el edificio. Usted es propietario de un piso y lo único que puedes hacer por mejorar tu propia instalación es poner un amplificador, en este caso de interior de vivienda, dentro de tu piso. Entonces, cuando tenemos viviendas individuales, tipo chalés, pareado, algo así, en el que tú eres dueño de tu antena, sería mejor poner un amplificador de mástil y una fuente de alimentación. En instalaciones comunitarias, tú como particular optarías por poner un amplificador de interior de vivienda. Es verdad también, otra pregunta que nos hacen es si con un chalet, por comodidad, por no subir al tejado porque tiene difícil acceso, si en lugar de poner amplificador de mástil pueden poner un amplificador de interior de vivienda. Sí, lo puedes hacer, no es lo más óptimo, igual también te funciona bien, pero bueno, como técnico debo de recomendar en estos casos amplificador de mástil y fuente de alimentación para instalaciones individuales. Bueno, Cristóbal, ¿y el amplificador de vivienda, en qué lugar lo ponemos de la instalación? Bueno, buena pregunta. El amplificador de vivienda, lo normal sería conectarlo antes del reparto, es decir, antes del repartidor o splitter, como queréis llamar, que va a dar la señal a cada una de las tomas de la vivienda. ¿Por qué ese punto? Porque si lo colocas antes, la señal ya va a llegar amplificada a ese repartidor y el repartidor por igual va a suministrar esa señal ya amplificada a todas las tomas de la casa. Pero nos podemos encontrar excepciones. Hay clientes que también nos llaman y nos dicen que solamente una televisión falla y el resto funciona. Yo suelo decir que si las cosas funcionan no las toquemos, vamos a dejarlas así. Entonces, claro, ¿qué es lo que falla? Un ramal para una tele. En ese caso, yo particularmente optaría por poner amplificador de vivienda en ese ramal para amplificar solamente ese ramal y ver si amplificando la señal de la televisión mejora, porque además se pueden dar dos casos. Que la señal mejore porque efectivamente la televisión para funcionar necesitaba un poquito más de señal, o incluso que empeoremos porque el amplificador ha saturado la señal demasiado, era una señal ya alta para esa televisión y la ha saturado. Entonces, ¿cuál sería la solución para esa televisión que falla? Hay que buscarle el punto de señal a la televisión que entienda mejor para que la calidad de la imagen sea buena.
Si amplificando no lo conseguimos, podemos probar atenuando. También tenemos en TDT Profesional atenuadores regulables que se pueden poner detrás de la televisión, ajustamos, vamos bajando la señal hasta que esa televisión lo entienda correctamente. Podría darse otra tercera situación, que no sea por amplificar o por mucha señal, por saturación. Podría darse que ese ramal en concreto, pues hay un cable deteriorado, roto, un conector mal hecho, otra cosa, pero bueno, ya lo que es atendiendo a amplificaciones lo haría de esa forma. Un amplificador interior de vivienda, por norma general, antes del repartidor se ubicaría. Además, ese repartidor va a estar ubicado en una caja de registro que posiblemente ya tenga o esté conectada con el cuadro eléctrico para sacar el enchufe que necesita para el amplificador de interior de vivienda, da servicio a reparto y reparto a las tomas de la casa. Y entonces, ¿por qué no estás diciendo que hay que atenuar o amplificar para que la televisión se vea bien? Bueno, el tema está en que el reglamento de las telecomunicaciones aquí en España establece que la señal de televisión tiene que estar comprendida en un rango de potencia que estamos entre los 47 decibelios y los 70 decibelios. Esto como particular no sabes porque no vas a poder medir la señal. Pero bueno, el técnico que llega a su vivienda y le dice que la señal está correcta porque se encuentra dentro de este rango. Después encontramos televisiones que decimos, entre comillas, que son más sensibles o menos sensibles a la señal porque son televisiones que funcionan mejor con una señal menos potente y otras que funcionan mejor con una señal más potente. Los fabricantes fabrican las televisiones dentro de ese rango que establece el reglamento, pero no tiene por qué abarcar todo el rango completo. Por eso, en una misma casa con la misma señal, una televisión te funciona bien y otra televisión te funciona peor. Hay que buscar soluciones técnicas, ya te decía antes, o atenuamos la señal para ver si ese tipo de televisores de los que necesitan menos señal para ir mejor, o utilizamos el amplificador de interior de vivienda para aumentar ese poquito de señal que nos está faltando para que esa televisión funcione en esos canales. A ver, Cristóbal, muchos clientes me preguntan que ellos tienen un amplificador de mástil, pero que no ven la televisión. Incluso lo cambian por otro nuevo y siguen sin ver la televisión. ¿Eso por qué sería? Bueno, a ver, el motivo por el que la televisión puede fallar puede ser mucho, pero atendiéndonos a que fuese amplificador de mástil o la fuente de alimentación, siempre hay que saber que siempre que exista un amplificador de mástil va a tener que existir una fuente de alimentación. El amplificador de mástil, por norma general, casi todos los fabricantes tienen un LED de estado que te va a indicar si está encendido, el amplificador menos está funcionando. Si está apagado, puede ser por otro motivo. O bien el amplificador realmente está mal, está roto, o la fuente de alimentación de abajo está rota. Si tu cliente ya ha cambiado el amplificador de mástil por otro y continúa apagado, pues lo más lógico es pensar que ese amplificador nuevo funciona y si se sigue apagado es porque la fuente de alimentación está averiada. Esta persona tendría que localizar la fuente de alimentación dentro de la vivienda. Yo sé que mucha gente nos dice que dentro de la vivienda no tiene nada, pero es que es imposible. No entra en pie de cabeza, instalar un amplificador de mástil sin poner una fuente de alimentación porque no estaría haciendo absolutamente nada en la señal. Habrá una caja de registro detrás de un mueble que no se puede mover o en un falso techo en algún sitio, pero esta fuente de alimentación tiene que existir en esa instalación. Otra cuestión, muchos clientes me dicen que ponen su amplificador de mástil con satélite, pero que la señal no le amplifica. ¿Eso a qué se debe? Sí, bueno, la señal de satélite nunca te va a mejorar cuando pongas un amplificador de mástil con entrada satélite. Eso se debe principalmente porque no leemos la hoja técnica. Si leyéramos la hoja técnica del producto nos daríamos cuenta de que el amplificador de mástil con entrada satélite es solamente una entrada de mezcla. Te va a mezclar las señales y va a salir por un solo cable. Pero la amplificación solo la realiza en la parte terrenal, no la amplifica en la parte de satélite. En ese caso, si no tienes mucho conocimiento sobre el tema, lo aconsejable sería que te dejaras asesorar por el vendedor, que nos consultara en nuestra página web, puedes contactar con nosotros, en el que te asesoramos y vamos siempre a recomendar el mejor producto que sea adecuado para tu instalación. ¿Qué diferencia hay entre un amplificador de mástil terrestre y un amplificador de mástil satélite? Sí, a ver, el amplificador de mástil lo vamos a poder diferenciar entre uno y otro porque de amplificador de satélite algunas marcas tienen una entrada identificada como FI. Esa sería la conexión de la parabólica. Otras marcas te lo identifican como SAT, que igualmente es la conexión de la parabólica. Entonces, todo amplificador que tenga esa conexión identificada ya sea de una manera o de otra es porque tiene posibilidad de conectar la antena parabólica ahí. ¿Y qué tipo de fuente de alimentación necesita? Sí, ese es otro punto importante porque los amplificadores de mástil terrestre
por norma general van a funcionar con 24 voltios, pero habría que consultar igualmente la hoja característica de ese amplificador de mástil para los terrestres. Hay amplificadores de mástiles terrestres que también te funcionan a 12 voltios, incluso las dos, pero lo que sí vamos a tener seguro es que un amplificador de mástil de satélite va a funcionar a las dos tensiones, a 12 y 24 voltios. Cada uno tiene su fuente de alimentación particular. ¿Y cuáles son esas particularidades de la fuente? Pues mira, la fuente de alimentación para amplificador de mástil terrestre vamos a tener siempre una tensión fija en esa fuente, la que corresponde al amplificador. Si el amplificador para funcionar necesita 24 voltios, su fuente va a ser de 24 voltios. En este caso, aunque podría ser la misma marca, podríamos mezclar marcas, dado el caso, si se diera ese caso. Pero para amplificaciones de mástiles que tienen entrada de satélite, la fuente adecuada es una un poquito más particular. Por ejemplo, Televés tiene una fuente en el que va a dejar pasar la corriente que le transmite el receptor de satélite para poder elegir la polaridad que necesita el receptor para mostrar el canal que tú le estás demandando. Cuando tú cambias de canal, la parabólica tiene que hacer un cambio de frecuencia, digamos, y esos cambios de frecuencia se hacen gracias a que le llegan diferentes tensiones, 13 voltios o 18 voltios. Hablando en cuestión de fuente de alimentación, 12 o 24. También le llegaría un tono desde el receptor para elegir la polaridad, vertical alta o vertical baja. Os traigo un ejemplo de amplificador de mástil, en este caso de la marca Televés, que tiene este color tan característico de color naranja. Y vamos a levantar la tapa para acceder al interior. Las conexiones siempre las vamos a hacer por debajo de esta pletina. Y tenemos unas conexiones identificadas como UHF, que es donde llega el cable desde la propia antena de televisión terrestre, y una salida out, que es el cable que sale hacia la fuente de alimentación. Todo amplificador tiene que tener un regulador de ganancia, en este caso se encuentra aquí arriba, exactamente aquí. Es un regulador que podemos ajustar con un destornillador tipo estrella como el que tengo en la mano, y simplemente girando muy lentamente vamos a conseguir aumentar o bajar la señal hasta el nivel que deseemos. Respecto a lo que es la fuente de alimentación, en este caso, esta fuente de alimentación, vamos a tener la entrada por aquí, que ya nos está indicando esta fuente que suministra por esta entrada 24 voltios hacia el amplificador de mástil. Y después, en este modelo en particular, tenemos dos salidas, que pueden ir directamente a dos televisores o podrían ir hacia un repartidor, el cual vuelva a separar la señal para diferentes televisores. La fuente de alimentación no tiene más misterio que simplemente enchufarse a la corriente a través del cable que incluye la propia fuente y las conexiones de entrada y salida de la misma. Os muestro un amplificador de mástil con entrada satélite de la marca Televés. En este caso he elegido el modelo 561621. Este tiene entrada de UHF, que es donde conectaríamos la TDT, entrada de VHF, que lo podríamos utilizar para conectar la señal de radio, una salida out, por lo cual nos está diciendo que admitiría extensión entre 12 y 24 voltios y una entrada de satélite para la parabólica. Como podéis ver, este amplificador no hace amplificación del satélite porque no tiene regulador siquiera para el satélite. Tiene un regulador que es solamente para UHF, donde vamos a poder dar o quitar ganancia al amplificador. Esta sería la fuente de alimentación que correspondería al amplificador de mástil que acabo de mostrar. Es la modelo 5796 de Televés. Tiene una entrada que llega desde el amplificador de mástil y una salida que iría hacia el reparto de la vivienda. Esta fuente, la peculiaridad que tiene es que cuando el receptor de satélite está apagado, siempre va a dar tensión para que el amplificador de mástil funcione y la señal terrestre al menos amplifique y veas bien la TDT, pero cuando un receptor de satélite está encendido, la corriente que manda el receptor atraviesa la fuente de alimentación y llega al amplificador de mástil. Por aquí os mostramos un amplificador de interior de vivienda, en este caso de la marca EK. Hemos elegido este ya que en una instalación nos podemos encontrar el cable directamente pelado, ¿vale? Y lo podríamos poner así de fácil. O también en muchas instalaciones llegamos y el cable tiene su conector F, pues traen unos adaptadores que los pones y pones el conector y listo. Este amplificador tiene su entrada de señal y sus dos salidas, bien para que vaya directamente a la toma o a un repartidor. También tiene un regulador de potencia para amplificar más o menos la señal. Aquí os traigo un ejemplo de amplificador de interior de vivienda
que te amplifica la señal también de satélite sería este de Terra. Se abre así la ventana y en esta ventana podemos ver que tiene la entrada de señal por aquí. Podemos leer el amplificador que tiene regulador para satélite, lo cual quiere decir que amplifica también la señal de satélite. Tiene regulación para terrestre y después sale mezclado por la salida de auto. Este símbolo nos está indicando de que tiene paso de corriente desde la salida hacia la entrada y que también pasa el tono. Todo esto, aparte del paso de corriente de tono, es para seleccionar la polaridad del satélite que interesa al receptor para mostrar los canales que queremos. Y en definitiva es un amplificador que sirve para las dos señales. Ya llegaría mezclado por un solo cable y saldría para la instalación. Y respecto al amplificador de vivienda, ¿cuándo elegimos entre uno con terrestre u otro con satélite? Bueno, esa respuesta es bastante sencilla. Depende de si vamos a tener o no previamente las señales mezcladas de la parabólica y la terrestre, porque si tenemos ya en un solo cable que nos llega de un mezclador las dos señales juntas, si utilizáramos un amplificador solo terrestre, la señal de satélite se ve bastante mermada. Baja, incluso pueden desaparecer, porque el amplificador, al no estar preparado para la señal de satélite, te la puede como filtrar entre comillas y no dejarla pasar. También ocurre que si tiene una señal satélite, monta un amplificador de interior de vivienda que es solamente para terrestre, el NLB posiblemente no se encienda porque el receptor no le va a poder mandar la corriente al NLB. Entonces el NLB, al no encenderse, directamente no da señal, por tanto no tiene señal de satélite. Entonces siempre que tengamos un cable donde nos llegue la señal mezclada terrestre y satélite, vamos a utilizar un amplificador de vivienda con posibilidad de que tenga terrestre y satélite. Los amplificadores de vivienda de este tipo tienen una única entrada, ¿vale? Entonces tiene que llegar la señal previamente mezclada. Si en una casa ya tienes un amplificador de interior que es terrestre y vas a querer mezclar la señal de la parabólica, pero después de ese amplificador, utilizarías un simple mezclador que lo que va a hacer es la salida del amplificador interior entra en el mezclador, la parabólica entra en ese mezclador y después ya sale para la instalación. Entonces, Cristóbal, para no equivocarme, ¿puede usar siempre un amplificador de satélite? A ver, ¿cómo usarlo? Lo puedo utilizar porque un amplificador de mástil que tenga entrada satélite y no le conecte la parabólica, igualmente te va a funcionar la parte terrestre. Pero lo lógico es que no lo hagas porque no, es por tema de precio, porque un amplificador de satélite va a ser siempre un poquito más caro, el que tienen entrada satélite, que los que son solo terrestres. Entonces, bueno, lo puedes utilizar siempre, sí, vas a gastar un poquito más, pero lo puedes utilizar igualmente. Lo mismo va a ocurrir con el amplificador de interior de vivienda. Si no tenemos parabólica, ¿para qué vamos a poner un amplificador que te vaya a permitir traer una señal de parabólica a ese amplificador? Te vas a gastar más en un producto que igual no necesitas. Otra cosa es que pienses que a futuro o a corto plazo o a largo plazo vas a poner una parabólica y lo quieras dejar preparado. Bueno, pues ahí no te digo nada. Con estos amplificadores de mástil con entrada satélite, porque a futuro vas a poner tu parabólica o poner tu amplificador de interior de vivienda con posibilidad de que pase el satélite y a futuro podrás poner una parabólica. Entonces, ¿qué nos recomienda hacer para mejorar la señal de satélite? La señal de satélite se puede mejorar de diferentes maneras. Lo primero sería para probar un ajuste más fino de la parabólica, intentar orientarla mejor. La posición del NLB también es importante. Tener si una instalación que ha estado funcionando y ha dejado de funcionar, revisar el estado del cableado. Los LNBs que están directamente al sol apuntando acaban rompiéndose. No duran mucho, son materiales de plástico y al final acaban rompiéndose. Una vez que hemos revisado la instalación y tenemos todo correcto, la orientación de la parabólica está bien, el NB está reemplazado, el cable está correcto y demás. Si seguimos necesitando más señal, podemos actuar de dos maneras. La más recomendable, pero más costosa, quizás sea cambiar la antena por una antena mayor, porque no todos los satélites se reciben con el mismo tamaño de parabólica y además en función de qué parte del mundo te encuentres vas a necesitar una parabólica de mayor tamaño o menos. Por ponerte un ejemplo, Astra 19 grados, que es el satélite más común que se capta en Europa, en toda Europa se capta con 60 centímetros de antena. Pero por ejemplo para Hotbird, que es otro satélite muy común, aquí necesitamos una antena de 80 centímetros. Entonces claro, primero antes de adquirir una parabólica tienes que identificar qué satélite o tienes que saber qué satélite vas a querer captar para comprar una parabólica
adecuada a ese tamaño. No nos compremos una parabólica de 60 para captar hot bits y después pretender amplificar una señal que no estamos captando, no estamos llegando bien, para recuperar esa señal que no tenemos. Entonces la parabólica siempre elegirla adecuada al satélite que queremos, haber revisado la instalación y ya por última, si no, pues existen unos amplificadores para satélites que se llaman amplificadores de línea, ¿vale? Son unos amplificadores pequeñitos que se alimentan a través del propio cable coaxial con la propia corriente que da el receptor de satélite. Se pueden conectar cerca del receptor, bueno, en realidad en cualquier punto de la instalación. Bueno, espero que os haya quedado claro la diferencia que hay entre un amplificador de mástil y uno de interior. Cualquier pregunta que tengáis, déjanosla escrita en nuestros comentarios, la resolveremos en nuestro próximo vídeo. Y nada, todos estos productos los podéis encontrar en nuestra web de tetprofesional.com. Un saludo y hasta la próxima.